Ya viene el Señor, gloria a Dios. ¿Cuántos estamos preparados? Aleluya. No es por obras, es por fe. Así es que mientras hay vida, mientras hay aliento en nosotros de vida, estamos en el Señor. Estamos aprendiendo sobre las ordenanzas del Señor. ¿Cuáles son las dos ordenanzas que tenemos? Muy bien, gloria a Dios, alegran mi corazón. Vamos a orar, hermanos, y ubíquense en sus Biblias. Yo pensaba tocar la cena del Señor, pero voy a terminar con el bautismo y si puedo entro a la cena. Y vamos a mirar ahí en el libro de los Hechos. Amén. Hechos 8, recuerdan que leímos la semana pasada en Hechos 8 la conversión de ¿quién? De Felipe, ¿verdad? El etíope ahí de Candace. Pero ahora vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver cómo en el libro de los Hechos 10, amén, del 44 al 46, amén. Hechos 10, del 44 al 46. 10, 44 al 46, solo para que podamos mirar algunos detalles. Dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Venimos y oramos delante de tu presencia para que tú nos sigas instruyendo, nos sigas enseñando, nos sigas ministrando, Señor. Gracias porque sentimos el poder tuyo en medio de nosotros, nos sentimos renovados, nos sentimos animados, nos sentimos alentados, Señor. Sabemos que en medio de diferentes circunstancias estamos siendo muchas veces quebrantados, Padre, pero en ese quebrantamiento tú nos levantas, Señor. Tú te glorificas, Dios. Háblanos en esta noche, instrúyenos, tráenos a memoria, Señor, aquellas cosas que de repente ya sabíamos y que hemos olvidado, y aquellas cosas que no habíamos entendido bien y hoy podemos perfilarla, y regocijarnos y afianzarnos en ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos cuidaremos de darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, porque es tuya. Amén. Tomen asiento, mis amados. Tomen asiento. Muy bien, entonces la semana pasada que vimos el bautismo, vimos qué significaba el bautismo, vimos cómo debía ser ese bautismo y explicamos también por qué nosotros no bautizábamos niños. ¿Qué significaba bautismo? A ver, ¿cuántos recuerdan qué significaba bautismo? Inmersión, inmersión. ¿Qué más significaba? Sumergir, ¿no? ¿Cómo dicen? El submarino sumergió, ¿no? Dentro del agua, o sea, es entrar totalmente, ¿no es cierto? Es estar totalmente cubierto. Esa palabra griega ha sido traducida como decir literalmente, y no ha cambiado. Y hemos visto que es todo aquel que se hacía prosélito en los tiempos antiguos. Aún en el Antiguo Testamento se bautizaba y pasaba a ser parte de la comunidad de los judíos. ¿Por qué? Porque el bautismo significaba que dejaban su vieja vida y entraban a la nueva vida en Cristo. O sea, el bautismo es una de las cosas que hemos aprendido claramente la semana pasada, que aunque no es un acto
espiritual, sino un acto físico, ¿qué hace? Visualiza ante los demás algo espiritual de manera simbólica. ¿Qué cosa visualiza? Que hemos creído y que hemos aceptado la obra de Jesucristo en nuestra vida y que al creer hemos sido perdonados, nos sentimos perdonados y por lo tanto hemos emprendido nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Eso dicen que claramente en el bautismo identifica nuestro nuevo nacimiento, ¿no? Esa obra que no se ve. Como dijo el Señor, ¿cómo le dijo a Nicodemo? Tú no sabes de dónde sopla el viento ni a dónde va. No lo sabes. Así es el que es nacido. ¿Nacido de qué? De nuevo. Amén. Así es el nacido de nuevo. Entonces, tiene que ver con nuestra regeneración. Tiene que ver con nuestra justificación. Tiene que ver con el nuevo nacimiento, hermanos. Eso, cuando tú llegas a entender, porque muchos dicen, ¿no? ¿Qué cosa dijimos? Y que este es el punto que quería tocar solo del bautismo en esta noche. Es que el bautismo no salva. ¿Y por qué tanto énfasis, hermano? ¿Por qué Jesús comienza su ministerio bautizándose? ¿Recuerdan que vimos Marcos? A ver, recuerden ahí en Marcos capítulo 1, vimos la semana pasada. Y ya se lo repito, y ya con esto les debe quedar bien, ¿ah? Que no les entre por aquí y les salga por acá. Yo no sé. El Señor viene pronto. Les doy esa buena noticia, ya está en camino, aleluya, ¿no? Él está en camino, ya viene el Rey, aleluya. Dice que en Marcos 1, 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subió del agua, ¿qué quiere decir que subió del agua? Que había sido totalmente sumergido en el agua, ¿no? Y entonces el río Jordán era un río grande, era un río caudaloso, no era un riachuelo. Podían entrar tanto el que bautizaba como el bautizado, y el agua le quedaba muchas veces más arriba de la cintura al que bautizaba, así de tal manera que cuando sumergía al que bautizaba, podía salir a novedad de vida. Ya dijimos, cuando vimos Corintios, a ver, ¿quién me dice qué pasaje de Corintios vimos la semana pasada? Dios mío. ¿Qué pasaje de Romanos vimos la semana pasada? Ya, 6. Vamos a ver Romanos 6:4. Ya le ayudó el hermano Carlos Jesús. Ahí están sus alumnos. ¿Qué dice? Porque somos sepultados. Ya, bueno, vamos a verlo desde el 3, como dijo él. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos, ¿qué cosa? Sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, ¿qué cosa? Léalo. Así también, ¿qué cosa? Nosotros, así también nosotros, andemos en vida nueva, el nuevo nacimiento. Eso es, el bautismo simboliza, manifiesta. No es que el bautismo salve, pero el que es salvado se bautiza. ¿Me están entendiendo? El que es salvado siente esa necesidad de decir, yo me he identificado con Cristo y por medio del bautismo doy testimonio público de que le pertenezco. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Porque hay algunos que todavía tienen años en la iglesia y dicen, no sé si bautizarme o no. Y usted tiene que decirle, no puedes decir eso. Tengo que explicarte bien lo que es la salvación. Y el Señor dice que el que creyere y fuere bautizado. Así que primero es el creer, y por el creer tú naces de nuevo. Pero cuando naces de nuevo, entonces entiendes que alguien pagó por tus pecados, por tus rebeliones, por tus transgresiones, para que tengas comunión con Dios. La comunión con Dios lo vamos a ver en la siguiente parte, que tiene que ver con la cena del Señor. Y sea reconciliado habiendo sido enemigo. Ustedes saben que para que un enemigo se considere satisfecho,
¿no? Y no venga y se quiera vengar o destruir a la otra persona, tiene que encontrar en sí mismo satisfacción de la ofensa o del daño o de lo que hizo la otra persona contra él. Entonces, para que Dios se sienta satisfecho, para que tú y yo nos podamos acercar a Él, después de haber sido pecadores contumaces, mentirosos, vivarrachos, ociosos, perezosos, ¿no? Descuidados, negligentes, qué sé yo, hermanos. Cada uno sabe lo que es, ¿no? Cada uno sabe lo que es. Yo antes pensaba que ser una ama de casa descuidada y tener las cosas por ahí todas desordenadas no era pecado. Yo pensaba que era que no tengo tiempo y con 2 hijos, porque como tuve uno detrás de otro, no tengo que tener mi casa tan ordenada ni tan limpia, porque hay que hacer esto, hay que hacer aquello. No. Y un día conocí a mi amiga Susana, ella se llamaba Susana Carrillo. Ya está en la presencia del Señor. Ella era una señora que cocinaba muy rico. Seguramente que Martita habrá comido algunas comidas de ella, ¿no? Era muy conocida en José Gálvez porque ella era cocinera de los Wong cocinaba tan bien que el embajador de Portugal se la llevó de cocinera de la embajada. Y ahí en la embajada después ya se fue hasta Francia, Grecia, cocinando, mira todos los sitios que llegó. Pero una cosa me enseñó ella, yo era una muchacha joven, me casé jovencita, y yo siempre que llevaba a su casa, a pesar que ella andaba afanada haciendo un montón de cosas, siempre su casa estaba limpia. Siempre estaba ordenada. Yo le decía, ¿cómo hace, Susana? Yo no puedo. Me decía, no. Yo lo primero que hago al levantarme, digo, si alguien viene y me visita, va a decir, ¿cómo esta mujer cochina va a cocinar para mí? ¿Cómo esta mujer descuidada? No, tendrá tirado todos sus productos por ahí, por cualquier sitio. No, decía. El reflejo de tu casa refleja cómo tú estás. Yo le decía, qué difícil. Pero tanto me predicó, hermanos, que para ella eso era testimonio que yo comencé a aprender de ella. Ella fue la que me enseñó a hacer el enrollado de pollo, varias comidas. Pero lo primero que yo le doy gracias es que ella me enseñó a que una mujer siempre debe tener su hogar limpio. No importa, aunque te acuestes tarde, por eso a veces mi esposo me dice, hasta ahora, ya de vieja, ¿no? Me dice, Charo, ¿qué haces en la cocina? Ya acuéstate. No, estoy dejando picado para tal cosa, o estoy haciendo tal cosa para mañana. Porque formó un hábito en mí, porque ella me enseñó que eso era pecado. Me decía, si alguien puede hablar mal de mí, está hablando de mi Señor. Mire esa mentalidad que tenía esta mujer. Si alguien habla mal de mí, ella no decía que hablaba mal de ella, sino que estaba hablando mal de su Señor, porque ella lo estaba haciendo quedar mal. Su frase de ella era, Dios es vivo, pero vivito. No, o sea, como que a Dios nadie le podía sacar la vuelta. Entonces, hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque si tú estás consciente de quién eras o cómo eras, y la obra y el milagro que Dios, porque algunos pues hermanos no tenemos que contar aquí que hemos sido matones, que hemos sido delincuentes, que de allá de los barracones, algunos hemos sido personas comunes y corrientes, ¿no es cierto? Personas simples como cualquier hijo de vecino, que no tenemos así esos testimonios espectaculares como para contarlos en una campaña, pero hermanos, dentro de esa vida sencilla que aparentemente nosotros no hemos sido ni los malosos ni los faitosos, ha habido muchas cosas que no han agradado a Dios y que Él les llama pecado. Y que eso tenemos que arrepentirnos y darnos cuenta cómo Dios obra en nosotros para cambiarnos y transformarnos. Y esa conciencia de que ya no somos como éramos antes es producto del nuevo nacimiento. ¿Qué dice el Señor? Claramente ahí en la lectura que hemos tenido en Romanos, que hemos nacido a vida nueva, y en eso, en el bautismo, dice claramente el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 6, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, ¿recuerdan lo que acabamos de leer de Jesús? Que luego que subió de las aguas vio abrirse los cielos. Y hermanos, acá hay un punto importante también que no mencioné la semana pasada.
que aunque el bautismo no salva, pero cuando tú cumples con esa obediencia, también hay cielos abiertos para ti. Amén. También agradas tanto al Señor con tu obediencia que abren los cielos a tu favor. Hace que la lluvia del Señor descienda a tu favor y que Él te bendiga, que Él se agrade de ti, que tanto que le hemos hecho renegar al Señor, alguna vez le hagamos sonreír al ver que nosotros en obediencia, amén, en obediencia públicamente testificamos y nos identificamos con Él. Muchos tal vez el día de nuestro bautizo, como no estábamos así tan fortalecidos, como cuando ya caminamos en el Señor y crecemos, nos hemos sentido hasta incómodos, un poco asustados, dudando, metiendo el pie hacia adelante. No, hermano, siéntete gozoso, amén. Recuerda hoy el día de tu bautizo y di, Señor, gracias porque me diste las fuerzas para llegar ese día. Gracias porque pude entrar a las aguas e identificarme contigo en tu muerte y también glorificarte, Señor, en que así como tú resucitaste de los muertos, yo un día seré levantado también. Aleluya. Oh, mis amados, yo estoy muy animada con el nuevo grupo de bautismo que estamos teniendo. Somos como 6, 7 hermanas y estoy animándolas a que lo hagan con gozo, lo hagan con alegría, lo hagan con entendimiento, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, dice el verso 5, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿se dan cuenta? Recuerden su bautismo y recuerden que fue un acto visible, un símbolo de que tu vieja naturaleza ahí fue sepultada juntamente con Cristo y que cuando saliste de las aguas emergiste justamente con Cristo a la nueva vida que tienes ahora en el Señor. Entonces el bautismo es importante porque el bautismo va a marcar partes significativas de nuestro nuevo nacimiento, ¿no? Estaba escuchando ahora en la tarde al pastor Sugel Michelén y él decía, ¿no? O sea, el bautismo no salva, pero a mí me preocupa cuando alguien tiene ya 7 o 8 o 10 o 15 años en la iglesia y no se ha bautizado y está tranquilo. ¿Cuándo va a decir que es un discípulo del Señor? Porque para ser discípulo del Señor tiene que aprender a obedecer a su Señor. Entonces, aunque el bautismo no salva, pero el bautismo sí simboliza lo que pasó en tu conversión, lo que ocurrió en tu interior. ¿Recuerdan? El bautismo simboliza externamente algo que ocurrió internamente. Amén. Eso está claro. Ya no se van a olvidar. Y lo vimos en varios pasajes. Lo vimos en Colosenses. ¿En qué más lo vimos? ¿Ah? En Hechos. Una cosa importante, hermanos, que yo he leído ahora que me faltó recalcar lo que hemos visto en Hechos capítulo 10. ¿Qué hemos visto? Que una señal clara de que el Espíritu Santo viene a nuestra vida antes inclusive de ser bautizados es en este pasaje. Porque ¿qué había pasado aquí? Pedro, obedeciendo el mandato del Señor, fue a la casa de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Para los que ya saben. ¿Quién era Cornelio? Un centurión. Y este Cornelio amaba las cosas del Señor y oraba. Era un hombre noble, dicen, pero no era cristiano y era un pecador como cualquiera. ¿Se dan cuenta? Él de repente era un hombre simple, sencillo, no era nadie espectacular como Barrabás. Pero este hombre era temeroso de Dios y Dios en su gracia le concedió a este hombre que Pedro fuera, porque Cornelio era ¿qué cosa? Un gentil, y un judío no entraba a la casa de un gentil. Y dice que cuando Pedro le predica la palabra, ¿qué pasa? Se convierte en él y toda su casa, ¿no? Se convierte en él, hasta sus criados se convierten. Pero Pedro, me imagino, para Pedro que era judío y que hasta ese momento él en su mente tenía que la salvación era solo para los judíos, que Dios era solo para los judíos. ¿Ustedes se imaginan tener eso toda tu vida? Y de pronto tú ves que Dios está dándole la misma bendición. Entonces lo que Pedro analiza, dice aquí, mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el verso 44, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Hechos 10, verso 44. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. O sea, los que, está bien, soy judío, Jesucristo es el Señor, pero yo soy circuncidado al 8º día, como se jactaba Pablo, ¿se acuerdan? Circuncidado al 8º día, alumno de Gamaliel. ¿Cómo me van a venir ustedes a decirme a mí que saben algo más que yo? Pero Dios le mostró que él no entendía muchas cosas. Entonces, los que estaban con Pedro, que eran judíos, que eran circuncidados, de pronto ver a los gentiles recibir el mismo don poderoso del Espíritu Santo que ellos habían recibido en Hechos 2. ¿Se acuerdan que en Hechos 2 se derrama el Espíritu Santo? Ellos comienzan a hablar en otras lenguas, comienza a manifestarse el poder de Dios y ellos comienzan a ver con claridad que Jesucristo era el Señor y que en Él se habían cumplido todas las profecías. Ahora ven a estos gentiles, no saben qué hacer. Ven que también comienzan, ellos se quedan atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Entonces, la obra del Espíritu precede al sumergimiento en el agua. Precede. ¿Por qué? Porque Cornelio creía, tenía fe para salvación. Por eso que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso le dijo Pedro, ve a la casa de Cornelio y ahí explícale todo el plan de salvación. Porque este hombre estaba en el punto de la conversión. Y cuando recibe por la fe y acepta que aún por él, que era un pagano, un gentil, ese Cristo precioso había muerto y había dado su vida y siente el poder de la limpieza de sus pecados, él y toda su casa se deciden volver ser seguidores de Jesucristo. Y dice que el Espíritu Santo los llena, amados hermanos, de una manera poderosa, porque le oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué lengua sería que los judíos de repente en hebreo, aunque eran romanos? Y estarían magnificando y glorificando y hablando de las maravillas de Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Por qué? Porque el bautismo, que hemos dicho que el bautismo lo identificaba ya como un hijo de Dios. Recuerden, Jesús dijo, el que cree y es bautizado ya es parte de la iglesia, ya es miembro de la iglesia. ¿Qué impide? Ya el Espíritu los ha llenado, ya se ha manifestado el poder de Dios en él. Solamente nos queda a nosotros, porque ahí hay un reconocimiento. Por eso, ¿cuál es la edad apropiada para el bautismo? La edad apropiada para el bautismo es cuando la persona entiende lo que es el pecado y que es pecador y se arrepiente y cree que Jesucristo es el Señor. Entonces no podemos decir una edad. Ninguna congregación dice una edad. Pero también ninguna congregación dice que sea un niño, un bebito o alguien que no tenga noción de una discriminación moral correcta, que no entienda bien el problema. Por eso nosotros acá en la iglesia lo hacemos arriba de los 12 años, en que ya es un adolescente y ya puede, ¿verdad?, discriminar. Y aún cuando a veces es adolescente pero todavía no discrimina bien, no lo apuramos, le decimos, piénsalo, sigue meditando, sigue conociendo mejor la verdad. Por eso es tan importante que en las clases, en las enseñanzas de escuela bíblica, se les explique claramente la obra de salvación. Nosotros no debemos entretener a los niños en la escuela bíblica. Tenemos que explicarles la historia de la salvación como deben entenderla, en su nivel, con la metodología adecuada para su edad, pero no cosas para entretenerlos, sino para enseñarles la verdad en porciones asimilables, de tal manera que cuando ya estén en la etapa de la adolescencia y sean confrontados de que son pecadores, ellos puedan inclinar su corazón
a buscar a Dios con temor y temblor y puedan bautizarse. Amén, hermanos. Entonces, inmediatamente él dice, y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días en los nuevos miembros de la comunidad de la fe. Así que los candidatos al bautismo son aquellos que han creído, han entendido, han aceptado y han recibido a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Amén. Entonces eso es importante. Ya no quiero decir, a ver, ¿qué significa el bautismo? Váyanse de frente a Romanos 6 y vuélvanlo a leer. O váyanse a Colosenses 2:12. O busquen claramente, hermanos, porque las Escrituras tienen la respuesta. Tienen la respuesta y nosotros no podemos titubear en cosas tan fundamentales. No es una doctrina principal el bautismo, pero sin embargo es una ordenanza fundamental que debemos cumplir y debemos cumplirla entendiéndola bien. Debemos cumplirla entendiéndola bien. ¿Y por qué? Porque tenemos que explicar a muchas personas por qué el bautismo no salva, pero por qué una persona salva se bautiza. Y eso es importante. Amén. Entonces tenemos ahí el argumento que nos da el Nuevo Testamento, tenemos el argumento que nos da el libro de los Hechos, tenemos que tanto en el capítulo 2 inmediatamente creyeron, se convirtieron, fueron bautizados, viene el etíope, no entendía, Felipe le hace entender y lo primero que él dice, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Por qué pedían ellos su bautismo? Porque ellos sabían que alguien que verdaderamente había sido cambiado y transformado se identificaba con su maestro. ¿Se acuerdan cuando Jesús vino? Juan tenía sus seguidores y Juan bautizaba. ¿Por qué? Porque era una señal visible de algo que había ocurrido en el corazón, en algo interno que nadie podía ver. Y que solamente la persona que con certeza y convicción sentía que eso había ocurrido en su corazón, tomaba el paso del bautismo. Amén. Muy bien, ya no hay duda sobre eso. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver entonces la cena del Señor. La cena del Señor también es una ordenanza. Y a diferencia del bautismo, ¿el bautismo cuántas veces se hace? Una sola vez en toda nuestra vida de creyentes. Amén. Una sola vez en toda nuestra vida de creyentes. Pero el bautismo como lo manda la Biblia. Porque tú vas a decir, uy hermana, pero a mí me bautizaron de chiquito. Te bautizaron, tú no te bautizaste. Eso debe estar bien claro en nuestros corazones. El bautismo es una decisión personal, comprendiendo la obra de Jesucristo. No es alguien que otro decide por mí. Es algo que yo lo hago en pleno conocimiento y convicción de lo que he entendido y comprendido de lo que Cristo ha hecho por mí. Entonces, ahí está claro, es una sola vez, mientras que la cena del Señor, ahora vamos a ver la cena del Señor, ¿verdad? Que también es una ordenanza, ya le hemos dicho que tanto el bautismo como la cena del Señor, la Iglesia Católica lo considera sacramento, pero tienen el mismo significado, ¿no? Son una ordenanza, un mandato. Lo que hay divergencia es en la interpretación y en la connotación que se da. Yo no quiero usar mi tiempo para esa aclaración, porque me parece más asunto teológico que sea más cultural o información que te vaya a ayudar, a menos que tú tengas alguna seria duda, y yo con mucho gusto te acercas a mí y te lo explico. Pero tendría que gastar más de una hora en explicar todo lo que es la transustanciación, todo, bueno, son varias cosas, y que, por ejemplo, ellos creen que sin bautismo no hay salvación, y eso no lo dice la palabra. Eso implicaría que no es por gracia, sino es por gracia más obras, y eso es totalmente contrario a la palabra. Entonces, amados,
no he querido entrar en esos detalles, sino entrar directamente a la definición bíblica, ¿ya? Entonces vamos a entrar a la cena del Señor. ¿Cuál es el efecto del bautismo en nuestra vida entonces? ¿Cuál es el efecto? El efecto del bautismo en nuestra vida es que marca nuestro nuevo nacimiento y el inicio de la regeneración en nuestra vida. ¿Qué es la regeneración? Esa obra que el Espíritu Santo va haciendo desde adentro hacia afuera. No esperen cambiar por fuera cuando Dios no nos ha cambiado por dentro, ¿no? A veces nosotros con nuestra trayectoria pentecostal hemos tratado mucho de hacer ver ya la santidad en una persona porque le imponemos que no tienes que venir con tu falda, no te puedes poner esta cosa, no te pueden poner aquello, cuando la persona en su corazón todavía está amando sus viejos atuendos del mundo, ¿no? O se está poniendo un atuendo que no es decoroso, porque la palabra de Dios también nos aclara que debe haber una vestimenta con decoro, ¿no? Entonces a veces nosotros no hemos ido acá exactamente, porque acá siempre por la gracia del Señor, por su luz y misericordia, hemos podido entender claramente que lo que Dios manda en su palabra es el decoro, y no hemos presionado, hemos dejado que Dios vaya haciendo su obra en las personas. Pero hay muchas personas, muchas iglesias, sobre todo las pentecostales, que han querido cambiar por fuera y después esperar que el Espíritu ore por dentro. No, el mayor efecto que puede tener el bautismo, como no tiene que ver nada con el aspecto de nuestra salvación, pero sí tiene que ver con hacer visible la regeneración del Espíritu Santo en nosotros. Una persona que se ha bautizado, mayormente tú la vas a ver cambiando su estilo de ser, su vocabulario, su lenguaje, si antes era descortés, aburrido, renegón, su carácter. Entonces va a comenzar a ser visible, va a marcar el nacimiento espiritual, va a ser una persona que si antes nunca leía la Biblia, mayormente la vas a ver no con una Biblia bajo el brazo, porque muchos la ponen bajo el brazo y nunca la leen, sino leyendo, ¿no? Lo vas a ver compartiendo, sabiendo textos de memoria. Una de las cosas que para mí es muy, muy recordatorio en mi etapa cuando yo me convertí, en mi generación cuando se convertía, una de las cosas que más hacíamos era memorizar pasajes bíblicos, por ejemplo. Casi evangelizábamos con un texto tras otro, ¿no? Y eso era bueno para la gloria del Señor porque nos ayudaba un montón, nos daba mucho hambre, mucho deseo de conocer la palabra del Señor. Entonces, otro efecto es, que hemos dicho en esta noche, ver el efecto del poder de Dios en nuestras vidas, de cómo podemos lograr cielos abiertos a favor de nosotros, en medio de luchas, en medio de pruebas, de circunstancias. Dios abrirá los cielos a nuestro favor, porque Él bendice al Hijo obediente. Amén. Él bendice al Hijo obediente. Así es que, ¿qué hace también? ¿Cuál es otro efecto? ¿Qué otro efecto tiene el bautismo? El bautismo nos fortalece. Amén. El bautismo nos fortalece y nos ayuda, nos promueve a tener una vida más comprometida, más identificada con Cristo dentro de la iglesia. Ya está. Entonces ya conocemos bien sobre el bautismo. ¿Ya les puedo hacer preguntas? No, mentira. Vamos a ver la cena del Señor, pero solamente vamos a tener la referencia de lo que es la cena del Señor en esta noche. Busquemos 1 Corintios capítulo 11, el verso 25. Y ahí nos vamos a quedar para la próxima semana. Usted no falte, porque vamos a hablar de la cena del Señor, hermanos, y a eso sí posiblemente nos tome 2 cultos también, porque es algo precioso. A veces no, tomamos religiosamente. ¿Qué quiero decir cuando digo tomamos religiosamente la cena del Señor? Por costumbre. El primero de cada mes tenemos la cena. La cena del Señor, cuando entendamos lo que significa completamente la cena del Señor, y que el Señor dijo, siempre que lo hagan, háganlo en memoria de mí. 1 Corintios 11:25. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto.
Ojo, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué dijimos del bautismo? Una sola vez, no más. ¿Qué decimos de la cena del Señor? Esto es recurrentemente. Esto es todas las veces que podamos participar, porque simboliza la comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Significa intimidad. Una cena, hermanos. ¿Qué dice el Señor? He aquí yo estoy a la puerta. El que abre, ¿qué hace? ¿Qué tiene el Señor con el que abre la puerta? Cenaré con él. Vamos a ver cómo la próxima semana Dios nos ayuda a relacionar este pasaje, cómo Dios nos enseña lo que significa verdaderamente la cena del Señor, o nos hace recordar para los que ya saben. Pero es tan importante esa intimidad, eso que Cristo quiere tener cada vez que nosotros recordemos la cena del Señor. A veces uno dice, ay, no voy a tomar, yo estoy mal. Cuidado, se supone que más bien debes tomarla para hacer memoria de Él, que tú debes andar en santidad, que tú no debes andar descuidado. Señor, pruébese a sí mismo, beba la copa, dice, vuélvete a bañar en su sangre, y recuerda todo lo que Él hizo, y ten la cena con Él. Una cena es intimidad. Cuando un muchacho mayormente le va a pedir la mano a una muchacha, arma una mesa, pone velas, hasta flores por el camino, ¿no? Prepara una cena. Implica intimidad. Y qué lindo, ¿no? Que el Señor también dice, yo estoy pendiente de ti, tocando. No es, ojo, ese pasaje nosotros lo hemos usado para conversión de impíos. No. Ese pasaje es para creyentes. Está en Apocalipsis 3, solamente como un preámbulo de la clase que nos va a tocar la próxima semana. Vayamos a Apocalipsis 3:20, para que usted vea el contexto. El Señor le estaba escribiendo a ¿qué iglesia? A la iglesia de la Odisea. Era el testigo fiel y verdadero, el que le decía que conocía ¿qué cosa? Sus obras. Que ni era frío ni caliente. No le está diciendo a un impío, se lo está diciendo a la iglesia. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Yo te aconsejo que te pruebes a ti mismo, que te sometas a la palabra, porque la palabra es ese fuego purificador. ¿Para qué? Para que te levantes de donde has caído, pues, hermanos. Porque Dios quiere. ¿Qué cosa quiere el Señor cuando un hijo está frío, cuando un hijo del Señor está tibio? ¿Qué le está diciendo aquí a la iglesia? Quiere calentarlo, quiere animarlo. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas. Déjate lavar por la palabra, deja que la palabra comience a vestirte. Deja que la palabra te quite todas aquellas cosas que no debes tener, para vestirte y que no se descubra la verdad de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué más? Yo reprendo y castigo a todos los que amo.
Una muestra del amor de Dios es eso, hermanos. ¿Cómo te sientes? ¿Frío? ¿Aburrido? Ay, ¿a qué hora termina la hermana? Ya se está pasando unos minutos. Quiere intimidad el Señor. Vamos a ver sobre la cena del Señor la próxima semana y ojalá que tengamos esa comunión que debemos tener con el Señor. Padre, vengo delante de ti en esta presencia. En este tiempo maravilloso, Señor, en que estás hablando a mi vida, a mi propia vida y a mi corazón, Señor. Quiero agradecerte por mis hermanas y mis hermanos, que estamos recordando, Señor, que somos tus discípulos, somos tus aprendices. Un día tomamos la decisión de entrar a las aguas bautismales, Señor, y decidimos seguirte. Decidimos decirle al mundo que dejamos el mundo atrás y seguimos a Cristo. Y nos volvemos seguidores tuyos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanas y a mis hermanos. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos. Síguenos hablando, síguenos ministrando. Que estos días, Señor, en que te recordamos a ti, en que recordamos que te hiciste niño para venir a este mundo y vivir en medio de nosotros, tú seas el exaltado, tú seas el levantado, Señor. Te pongamos en el lugar que a ti te corresponde. Padre, porque a veces exaltamos los niños y nos olvidamos que tú te hiciste niño, Señor, para vivir entre nosotros. Y sufriste y padeciste por nuestros pecados, Señor, para darnos salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén.